La Europa medieval fue un escenario oscuro y violento, donde el miedo a lo desconocido y la superstición gobernaban la vida de las personas. Uno de los episodios más aterradores de este periodo fue la llamada caza de brujas, un fenómeno que azotó al continente entre los siglos XV y XVII. Pero, ¿por qué se desató una persecución tan feroz contra las mujeres, acusadas de ser brujas y de tener pactos con el demonio? ¿Qué llevó a que miles de personas fueran torturadas, condenadas y ejecutadas de las formas más crueles e inhumanas? Hoy nos adentraremos en el oscuro mundo de las torturas medievales utilizadas durante la caza de brujas, y exploraremos la forma en la que estos métodos sirvieron como herramientas de poder y control, a la par que se justificaban con la fe y la lucha contra el mal. Para comprender la brutalidad de las torturas usadas durante la caza de brujas, primero debemos sumergirnos en el contexto en el que surgió este fenómeno. La caza de brujas no fue un evento aislado ni repentino, sino el resultado de siglos de tensiones sociales, religiosas y políticas en Europa. Durante los siglos XIV y XV, Europa vivió una serie de catástrofes que moldearon la psique de sus habitantes. La peste negra, que asoló el continente en 1347, mató a cerca de un tercio de la población. Las guerras constantes, como la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, sumieron a la gente en el caos y la desesperación. A estas calamidades se sumaba una profunda crisis espiritual. La Iglesia Católica, la institución más poderosa de la época, atravesaba divisiones internas y luchaba por mantener su autoridad en medio de un creciente escepticismo. El miedo y la incertidumbre eran el pan de cada día, y las explicaciones racionales parecían inadecuadas para explicar tanto sufrimiento. Fue en este contexto donde las creencias en lo sobrenatural cobraron mayor fuerza. La brujería, que hasta entonces había sido vista como un conjunto de prácticas folclóricas o supersticiones, se empezó a considerar un peligro real, asociado con el mal y el demonio. La Inquisición, creada originalmente para combatir la herejía, fue también utilizada para perseguir a quienes se consideraba que practicaban la brujería. A partir del siglo XV, los papas y otros líderes religiosos comenzaron a emitir bulas y decretos que formalizaban la persecución de las brujas. Uno de los textos más influyentes fue el Malleus Maleficarum, escrito en 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este manual establecía métodos precisos para identificar, juzgar y torturar a las supuestas brujas, fomentando una histeria colectiva que duraría más de 2 siglos. En los juicios por brujería, la tortura desempeñaba un papel central. El objetivo no era investigar de manera justa, sino obtener confesiones que confirmaran la existencia del mal. Con el peso de la tortura, los acusados confesaban cualquier cosa que sus torturadores quisieran oír, incluso crímenes imposibles y actos sobrenaturales. La tortura no solo era física, sino también psicológica, destruyendo por completo la resistencia de las víctimas. En la mente de los inquisidores, la confesión era el elemento más importante. Sin una confesión, no se podía proceder con la ejecución. La tortura se justificaba como una herramienta divina para purgar el mal, pues las brujas eran consideradas enemigas de Dios y aliadas del diablo. De este modo, las técnicas que se usaron no solo fueron brutales, sino que estaban diseñadas para humillar y deshumanizar a las víctimas. Uno de los métodos más temidos y utilizados era el de la rueda, también conocido como el potro de tortura. Este instrumento, simple en su concepción, era devastador en sus efectos. Se trataba de una gran rueda de madera en la que se ataba a la víctima, generalmente con las extremidades completamente estiradas. A medida que la rueda giraba, el cuerpo de la persona sufría tensiones extremas, causando que los músculos y las articulaciones se dislocaran o incluso se rompieran. Pero el sufrimiento no terminaba en ese instante. Los torturadores a menudo usaban otras herramientas mientras la víctima permanecía atada a la rueda. Los látigos, las pinzas y los hierros al rojo vivo se aplicaban en diferentes partes del cuerpo para incrementar el dolor. La rueda, además, tenía un componente simbólico. Era un instrumento que al girar, recordaba a los presentes que el destino de la bruja estaba en manos de Dios. Si sobrevivía al tormento, se consideraba que era por intervención divina. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
la rueda era solo el preludio a la muerte o a la ejecución pública. El uso de la rueda también tenía una dimensión de espectáculo. Los juicios y torturas por brujería solían ser públicos, y la visión de una mujer, o en raros casos un hombre, siendo destruida físicamente frente a una multitud, servía como un recordatorio de lo que sucedía a aquellos que desafiaban las normas establecidas. La rueda representaba, en el imaginario medieval, la fuerza del castigo divino, un castigo que no solo dolía, sino que dejaba cicatrices permanentes, físicas y psicológicas. El método del aplastamiento era particularmente macabro por su simplicidad y eficacia. Este tipo de tortura consistía en colocar grandes piedras o pesos sobre el cuerpo de la víctima, usualmente sobre su pecho. A medida que se añadían más y más pesos, la capacidad para respirar disminuía, lo que eventualmente causaba asfixia. El proceso era lento y agonizante, y estaba diseñado para inducir el mayor sufrimiento posible, antes de que el acusado confesara o muriera. Este tipo de tortura tenía un fuerte impacto psicológico, ya que el simple acto de tener un peso tan grande sobre el cuerpo evocaba la sensación de desesperanza y opresión. Además, la tortura solía ser acompañada por preguntas e interrogatorios constantes, lo que intensificaba la angustia de la víctima. El aplastamiento también era una técnica frecuente en casos donde se quería evitar el derramamiento de sangre, puesto que no se consideraba inmoral derramar la sangre de las brujas, pero sí se preferían métodos que fueran más acordes con la imagen pura de la justicia divina. En algunos casos, las víctimas podían resistir varias horas bajo este tormento, y los gritos de desesperación eran interpretados como una manifestación del poder maligno que las poseía. Los torturadores, convencidos de que el demonio les daba una fuerza sobrehumana, aumentaban el peso hasta niveles insoportables. El aplastamiento de dedos era otra técnica devastadora, aunque más localizada en su ejecución. La tortura de los dedos, aunque pudiera parecer a primera vista un método menor en comparación con otros, era particularmente cruel por la sensibilidad de las extremidades humanas. En esta técnica, se inmovilizaban los dedos de la víctima en un dispositivo diseñado para apretar o aplastar lentamente hasta romper los huesos. La naturaleza del dolor era tan intensa que muchas personas llegaban a confesar después de que solo un dedo fuera aplastado. En un contexto más amplio, este método refleja la mentalidad de los torturadores medievales. Ningún sufrimiento era demasiado pequeño o insignificante si contribuía a la confesión. Este tipo de tortura también era utilizado como parte de un proceso gradual, donde la presión se aumentaba poco a poco, incrementando el dolor hasta que la víctima no pudiera soportarlo. Era también una forma de humillar a la víctima, pues afectaba una parte esencial del cuerpo, las manos, que representaban la capacidad de trabajar, crear y valerse por sí misma. La prueba del agua es quizá uno de los métodos más absurdos y paradójicos de la caza de brujas. La idea detrás de esta prueba era que el agua, al ser un elemento puro, rechazaría a las brujas, quienes habían pactado con el diablo. Si la acusada flotaba en el agua, se consideraba una prueba de que el agua la había rechazado, lo que confirmaba su culpabilidad. Si se hundía, se consideraba inocente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las mujeres se hundían y morían ahogadas antes de que pudieran ser rescatadas. Este método refleja la irracionalidad y crueldad extrema de los juicios por brujería, ya que en la práctica, el flotar o hundirse, conducía casi siempre a la muerte. Incluso en los casos en los que las acusadas se hundían y lograban ser rescatadas con vida, el estigma de haber sido acusadas de brujería las seguía persiguiendo. La prueba del agua fue una de las torturas más extendidas en Europa y América del Norte, especialmente en los juicios de Salem en 1692. La lógica detrás de esta prueba era tan absurda como efectiva para los inquisidores. La mayoría de las personas, al estar atadas, no podían flotar, pero si por alguna razón lo hacían, su destino era aún más trágico, ser declaradas culpables y posteriormente ejecutadas, por lo general en la hoguera. Si se hundían, morían por ahogamiento, lo cual era interpretado como una señal de inocencia, aunque para entonces era demasiado tarde. La idea de someter a una persona a una prueba en la que el único resultado era la muerte revela el grado de fanatismo y miedo colectivo que imperaba en esa época. El agua,
que en muchas culturas simboliza la pureza y el renacimiento, aquí se convertía en una herramienta de castigo. Esta prueba también tenía una función simbólica: el agua purificaba el mal, y en los ojos de los inquisidores, esta tortura era una forma de liberar el alma de la bruja de la influencia demoníaca. Una de las herramientas de tortura más sádicas y degradantes de la Edad Media fue la pera de la angustia, un dispositivo que causaba un duro sufrimiento en todos los ámbitos. Este instrumento estaba diseñado para infligir un dolor insoportable en las cavidades corporales más sensibles, la boca, el recto o la vagina. La pera de la angustia era una especie de objeto metálico con forma de fruta que, una vez insertado en el cuerpo de la víctima, se abría mediante un tornillo, expandiéndose de manera progresiva. La tortura con la pera de la angustia no solo buscaba castigar físicamente a la acusada, sino que también tenía como objetivo humillarla profundamente. Cuando el dispositivo se introducía en la boca, desgarraba los tejidos internos, dislocando la mandíbula y dejando heridas profundas que tardaban semanas o meses en sanar, si es que la víctima sobrevivía. Pero cuando se utilizaba en las cavidades genitales o anales, el objetivo era mucho más perverso: infligir un sufrimiento insoportable y dañar órganos internos. El uso de la pera de la angustia era particularmente habitual en casos en los que las acusadas eran señaladas de mantener relaciones sexuales con el demonio, o de participar en ritos sexuales satánicos. La tortura sexualizada de las mujeres, en este caso, iba de la mano con una profunda misoginia. No solo se trataba de castigar a las brujas, sino de destruir su feminidad, violarlas simbólicamente mediante este aparato y confirmar la idea de que su corrupción estaba relacionada con su género. Esta herramienta de tortura también servía para propagar el miedo. Las mujeres sabían que no solo serían acusadas, sino que serían humilladas de la manera más cruel posible. La perversión que rodeaba el uso de este instrumento también tiene un componente simbólico. Al dañar los órganos sexuales, los torturadores creían que estaban purgando la maldad que la víctima había adquirido a través de su supuesta relación con el diablo. Esta idea de que el cuerpo de la bruja era un receptáculo del mal que debía ser purificado, era una parte central de la mentalidad medieval. Otro de los métodos de tortura más devastadores utilizados durante los juicios por brujería fue la garrucha. Este método era simple en su diseño, pero extremadamente despiadado en sus efectos. La víctima era atada de las muñecas, con los brazos detrás de la espalda, y luego era levantada lentamente mediante una polea. A medida que la víctima era alzada en el aire, el peso de su propio cuerpo ejercía una presión insoportable sobre sus hombros, brazos y muñecas, provocando dislocaciones y rupturas en las articulaciones. El dolor producido por la garrucha era tan intenso que muchas víctimas perdían el conocimiento antes de poder confesar. Para incrementar aún más el sufrimiento, en algunos casos, los torturadores ataban pesos adicionales a los pies de la víctima, lo que multiplicaba el dolor y aceleraba el proceso de dislocación de los hombros. A menudo, este tipo de tortura se repetía varias veces, con la víctima siendo levantada y luego dejada caer abruptamente, lo que aumentaba el daño físico y psicológico. El uso de la garrucha no solo infligía dolor físico, sino que también tenía un componente psicológico devastador. La víctima, al ser suspendida en el aire, quedaba completamente vulnerable y a merced de los torturadores, lo que creaba una sensación de desesperanza total. Cada vez que era levantada, el cuerpo sufría más daño, y la resistencia mental de la víctima se quebraba rápidamente. Este método era particularmente efectivo para obtener confesiones falsas, ya que las víctimas, al borde de la locura por el dolor, decían cualquier cosa para que el sufrimiento cesara. En muchas ocasiones, las víctimas de la garrucha quedaban con secuelas permanentes. La dislocación de los hombros a menudo era irreversible, dejando a las personas con discapacidades físicas graves, incluso si sobrevivían al juicio. Este tipo de mutilación física no solo servía como castigo, sino que también marcaba a la persona como una bruja, ya que en la mentalidad de la época, las cicatrices y deformidades eran vistas como señales del mal. Aunque era más común en la antigüedad, el toro de bronce es otra técnica de tortura que a veces resurgía durante los juicios por brujería. Este método, que ya se había utilizado en la Grecia antigua, consistía en encerrar a la víctima en el interior de una figura de bronce con forma de toro, que luego era calentada lentamente por debajo.
A medida que el metal se calentaba, la víctima moría de manera agonizante, asfixiada y quemada viva. Aunque el toro de bronce no fue tan común como otros métodos en la Europa medieval, su leyenda y simbolismo permanecieron como una advertencia de lo que les esperaba a aquellos que eran considerados culpables de traicionar la fe o de practicar la brujería. El toro de bronce, al igual que otras formas de tortura, tenía un componente ritual. Se consideraba que el fuego purificaba el mal y que al ser quemada dentro de una figura simbólica, la bruja estaba siendo devuelta al infierno, el lugar de donde había venido. Este tipo de simbolismo estaba profundamente arraigado en la mentalidad de los torturadores, quienes creían que al someter a las víctimas a sufrimientos extremos, no solo estaban castigando a los culpables, sino también librando al mundo de la influencia maligna. La culminación de muchos juicios por brujería no era la tortura en sí misma, sino la ejecución, y uno de los métodos más utilizados fue la quema en la hoguera. Este tipo de ejecución era especialmente aterrador, no solo por la agonía física que causaba, sino por el simbolismo religioso que implicaba. Se creía que el fuego purificaba el alma de los pecadores y que las brujas, al ser quemadas vivas, estaban siendo castigadas por su traición a Dios y su pacto con el diablo. En muchos casos, las víctimas eran llevadas a la hoguera después de haber soportado semanas o meses de tortura. Para el público, la ejecución de una bruja en la hoguera era un espectáculo. Multitudes se reunían para presenciar la quema, y la escena se convertía en un ritual de purificación comunitaria. Se pensaba que al destruir el cuerpo de la bruja en el fuego, el mal que habitaba en ella también sería destruido. Sin embargo, la realidad era mucho más brutal. La quema en la hoguera era un proceso lento y extremadamente doloroso. Dependiendo de la cantidad de leña utilizada, la víctima podía tardar varios minutos, e incluso horas en morir. Algunas veces, para acelerar el proceso, se colocaba pólvora en la ropa de la acusada, lo que provocaba una muerte más rápida, pero en la mayoría de los casos, el objetivo era hacer que el sufrimiento fuera lo más prolongado posible. El acto de quemar a las brujas también tenía un fuerte componente simbólico para la Iglesia y las autoridades civiles. El fuego, considerado un elemento purificador, se utilizaba como una herramienta de justicia divina. Al someter a las brujas al fuego, los inquisidores creían que estaban purificando sus almas, y al mismo tiempo, eliminando el mal que amenazaba a la sociedad. La quema en la hoguera era vista como un acto necesario para mantener el orden social y espiritual. El espectáculo de la quema de brujas era también un acto de propaganda religiosa y social. Los líderes de la Iglesia y las autoridades locales utilizaban estas ejecuciones públicas para reafirmar su control sobre la población. Ver a una persona acusada de brujería consumida por el fuego reforzaba el temor a lo sobrenatural y el poder omnipresente de la Iglesia para castigar a los herejes. La hoguera no solo purificaba a la supuesta bruja, sino que servía como un recordatorio constante de lo que les podía ocurrir a aquellos que se apartaran de los valores religiosos y morales predominantes. Es importante señalar que las víctimas no siempre eran quemadas vivas. En algunos casos, como en Alemania y Suiza, las brujas eran estranguladas antes de ser arrojadas al fuego. Sin embargo, esto dependía del lugar y del grado de crueldad del tribunal que presidía el juicio. Incluso cuando se optaba por una muerte previa, la quema del cuerpo tenía un significado simbólico profundo, era la destrucción del cuerpo corrupto que había sido habitado por el mal. La hoguera también servía para disipar los rumores y eliminar cualquier rastro de maldad. La creencia en la época era que el cuerpo de la bruja debía ser completamente destruido para evitar que su espíritu o cualquier poder maligno regresara. La quema de sus restos impedía, en la mentalidad medieval, cualquier posibilidad de que el mal volviera a manifestarse. Uno de los aspectos más atroces de la caza de brujas fue su impacto desproporcionado en las mujeres. Aunque algunos hombres también fueron acusados y ejecutados por brujería, alrededor del 80% de las víctimas eran mujeres, en su mayoría ancianas, viudas, o aquellas que vivían al margen de la sociedad. La misoginia inherente a la caza de brujas no puede ser pasada por alto. La imagen de la bruja como una mujer malvada, seductora y traicionera, está profundamente arraigada en las creencias medievales,
que consideraban a las mujeres como seres más susceptibles al pecado y al engaño del demonio. Las mujeres, especialmente aquellas que eran independientes o no se ajustaban a los roles sociales establecidos, eran vistas con desconfianza. Las parteras, curanderas y mujeres solitarias, por ejemplo, con frecuencia eran acusadas de brujería debido a su conocimiento de hierbas y remedios, que se consideraban magia negra o pacto con el diablo. En muchas de las situaciones, estas mujeres vivían en los márgenes de la sociedad y carecían de protección, lo que las convertía en blancos fáciles. El cuerpo femenino, además, era objeto de una vigilancia constante. Muchas de las técnicas de tortura, como la pera de la angustia, tenían un carácter sexualizado que reflejaba una obsesión con el control del cuerpo de la mujer y su supuesta corrupción. La idea de que las brujas participaban en aquelarres, realizaban orgías con el diablo, y corrompían a los hombres, era parte de una narrativa misógina que justificaba el control, la humillación y el castigo de las mujeres. La caza de brujas no fue únicamente un episodio oscuro en la historia europea, sino un fenómeno que dejó profundas cicatrices en la cultura y la sociedad. Las consecuencias de estas persecuciones se sintieron durante siglos y contribuyeron a reforzar estereotipos y estructuras de poder que han perdurado hasta nuestros días. Además de la pérdida trágica de miles de vidas, la caza de brujas consolidó la idea de que las mujeres eran intrínsecamente más susceptibles al mal y más propensas a desviar la moralidad de la sociedad. A pesar de que la caza de brujas finalmente terminó en Europa en el siglo XVIII, sus efectos continuaron resonando en la cultura popular y en las creencias religiosas. La figura de la bruja se transformó en un símbolo de miedo y poder, representada en la literatura y en el arte, y más adelante en el cine. Esta imagen, aunque caricaturizada y explotada en la cultura contemporánea, tiene sus raíces en el horror muy real que sufrieron miles de personas, principalmente mujeres, bajo el yugo de la superstición y la tortura. El final de la caza de brujas no significó el fin de las persecuciones por razones religiosas o de género. De hecho, muchas de las dinámicas de control, violencia y misoginia que surgieron durante este periodo, derivaron en otras formas de opresión. Las técnicas de tortura y los métodos de coerción física y psicológica desarrollados durante la caza de brujas, sirvieron de base para futuras persecuciones y abusos de poder en diferentes contextos históricos. La caza de brujas y las brutales torturas que la acompañaron representan uno de los capítulos más aterradores de la historia de la humanidad. Con estas atrocidades, vemos hasta el punto de violencia y crueldad desenfrenada que pueden alcanzar el miedo, la ignorancia y la superstición. Las herramientas de tortura, como la rueda, la garrucha y la pera de la angustia, no solo causaban un dolor inimaginable, sino que también deshumanizaban a las víctimas, reduciéndolas a meros cuerpos sometidos al poder absoluto de la Iglesia y el Estado. En última instancia, la caza de brujas nos recuerda los peligros de la intolerancia y el fanatismo. La persecución de personas, en su mayoría mujeres, mediante la acusación de brujería, fue una manifestación de las tensiones sociales, políticas y religiosas que dominaban la Europa medieval y moderna. Aunque hoy en día la caza de brujas es vista como una aberración de la historia, las lecciones que podemos extraer de ella siguen siendo relevantes: el poder del miedo y la desinformación, la capacidad de las instituciones para cometer atrocidades en nombre de la justicia, y la necesidad de proteger los derechos individuales frente a la opresión y la superstición. Las historias de estas mujeres, sometidas a sufrimientos indecibles, no deben ser olvidadas. Al recordar las crueldades del pasado, podemos aprender a construir un futuro más justo y humano, donde el miedo a lo desconocido no conduzca a la destrucción de vidas inocentes. Las hogueras de la Edad Media pueden haber sido apagadas, pero su eco sigue resonando en los rincones oscuros de la historia, recordándonos el precio de la ignorancia y la barbarie. La tortura medieval durante la caza de brujas no fue solo una herramienta para obtener confesiones, sino un reflejo de los miedos profundos que moldearon la psique europea durante siglos. Las víctimas no eran solo acusadas de herejía o magia, sino que fueron el blanco de una violencia sistémica que buscaba controlar, castigar, y en última instancia, exterminar a quienes no encajaban en los moldes establecidos. Desde la rueda hasta la hoguera, estos instrumentos de tortura nos ofrecen un atisbo de la brutalidad que el ser humano es capaz de infligir cuando el miedo a lo desconocido y la superstición se mezclan con el poder.
A través del estudio y la memoria de estos hechos, debemos asegurar que nunca más se repitan.